Ya que estamos. El día de hoy va a ser una sesión rápida, va a ser una sesión tranquila. Hoy vamos a ver la parte de la producción, ¿no? Las proyecciones de producción. Entonces, primero vamos a compartir nuestra pantalla. Ya estamos a nada de terminar este primer tema del temario, ¿no? De las reservas de hidrocarburos. En sí, esta parte de las reservas de los hidrocarburos, pues sí es muy importante. Es la base de todos los proyectos petroleros. Como lo vieron, nosotros tenemos que realizar todo este proceso para poder realizar y llevar a cabo un buen manejo de toda esta parte, ¿no? Entonces, ya de aquí nos vamos a ir un poco más rápido y en los futuros temas también vamos a intentar darle un enfoque eh, más económico y más abierto a otro tipo de industrias, ¿no? Como les mencionamos al principio, la idea de todo esto es no solamente que se vea esa parte de cómo lo podemos manejar tal cual en la industria petrolera, sino también si ustedes saliendo de todo esto quisieran dedicarse a otra cosa, pues también que tengan esta base, ¿no? Ahí en un futuro, pues también les traemos varios cursitos y además de ello, también vamos a tener una invitada que tiene un MBA y en el MBA pues es el máster en Business y Administration, ¿no? Ahí para que nos explique un poco cómo son los estudios de caso a nivel directivo y demás. Entonces, esas sesiones, me parece, van a ser muy divertidas y, y muy productivas para todos, ¿no? Entonces, esperemos que les vayan a gustar. Ahorita ya todos ven bien la pantalla, ¿correcto? Todos ven la proyección completa de la presentación. Sí, se ve bien. Muy bien, perfecto. Pues ahora sí, ¿no? Entonces, vamos a darle. Los pronósticos de producción. Después de toda esta parte de nosotros, tener la estimación de reservas y tener más o menos cómo vamos a hacer el desarrollo de un campo, es muy importante y es hasta cierto punto un lugar donde vamos a ocupar también muchas herramientas técnicas. Eh, y además de las herramientas técnicas, pues también todas las herramientas económicas y también un poco de que tal vez lo vieron en su ensayo, temas políticos y demás, ¿no? Pues en un proyecto de extracción debemos considerar las diferentes opciones técnicas y estrategias para poder llegar a explotar los volúmenes a ser recuperados de manera comercial. La manera comercial, pues ¿a qué se refiere? Básicamente a que sea rentable y que nos deje dinero. La industria petrolera, ¿qué es? La industria petrolera es dinero, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver cómo poder obtener la mayor cantidad de dinero posible con el menor eh, gasto, como en todos los negocios, ¿no? Pues nosotros, existen diferentes métodos para realizar los cálculos de pronosticar la producción. Todo depende del tipo de proyecto que nosotros estamos desarrollando en nuestro yacimiento, ¿no? Aquí vamos a tener cambios a lo largo de toda la existencia del proyecto debido a diferentes condiciones que vamos a estar interactuando, ¿no? Entre condiciones operativas, que te quieran cambiar la estrategia, ¿no? Las condiciones contractuales, también el presupuesto y otros factores que van a estar involucrados en cómo nosotros podemos realizar nuestros pronósticos de producción. Como ustedes saben, pues generalmente cada país tiene un pronóstico de producción anual y aquí en México no es la excepción. Entonces, lo que nosotros tenemos es que muchas veces cuando nosotros hacemos el pronóstico a inicio de año en el presupuesto nacional, estamos estimando la producción y las ganancias con base a la producción, dependiendo del precio del petróleo. Aquí nosotros vamos a estar manejando, se manejan generalmente tres escenarios, uno en donde el precio es bajo, otro como el precio promedio y un precio muy bueno. Entonces, dependiendo de cada uno de ellos, es como nosotros vamos a ir manejando estas estimaciones y además de ello, pues las ganancias que nos van a estar generando.
Pues en el pronóstico de producción es importante considerar todas las características del yacimiento y de los fluidos. Esta parte hablando de la técnica, ¿no? ¿Cuáles son las características? Pues la presión del yacimiento, la producción histórica que ya hemos tenido en caso de contar con ella, la relación gas-aceite, viscosidad, densidad y entre otras propiedades que nosotros hemos estado trabajando a lo largo de la carrera y con ello pues nosotros podemos obtener nuestros pronósticos de producción y la parte también de cómo va a ir el decremento el declinamiento del campo, perdón. Una vez que un yacimiento se encuentra produciendo, como les menciono, comenzará su proceso de declinación natural, ¿no? Aquí nosotros sabemos que cuando empezamos a producir un campo o un yacimiento, este va a ir perdiendo energía a lo largo de los años. Esto debido a pues, que la presión va bajando, la energía del yacimiento se pierde, como ya lo mencioné. Entonces aquí nosotros tenemos que ir manejando diferentes habilidades técnicas para poder ir calculando cómo se va a comportar y también cómo es que nosotros vamos a estar enfrentando esos nuevos retos, ¿no? Sí le vamos, como mencionaba el ingeniero en la sesión pasada, sí nosotros vamos a modificar nuestro estilo de producción al abrir nuevos intervalos, si vamos a meter otro tipo de pozos, si vamos a implementar un sistema de recuperación artificial. Toda esa parte es lo que nosotros vamos a tener que ir viendo, ¿no? Pero en sí todo esto se basa en las curvas de declinación, ¿no? Todos estos pronósticos en las curvas de declinación. Entonces aquí pues iniciando la sesión iniciamos con la tarea. Nuestra tarea número 5 va a ser las definiciones de los diferentes tipos de declinación que tiene un pozo. Seguramente esta tarea ya la vieron en CDY o en producción de pozos, así que no habrá mayor problema para que tengan ahí una descripción. Esa parte pues ya ustedes la manejan a diestra y siniestra. Pero como les mencionaba también, pues el pronóstico de producción es una herramienta muy importante no solo en la visión técnica, sino en el lado económico y en el lado político. ¿Por qué? No sé si por fortuna o si lo podemos llamar por fortuna o cómo lo podamos llamar, pero a lo largo de la carrera ustedes han notado diferentes cambios en la industria petrolera, ¿no? Han visto problemas políticos, problemas económicos que afectan directamente al precio del petróleo y con ello entonces pues también han visto cómo diferentes países han modificado sus pronósticos de producción y en sí mismo también la producción del momento para amortiguar todos estos impactos. Aquí yo lo que les quiero poner un ejemplo muy claro es el caso de Cantarell. ¿A alguien le suena esta historia de Cantarell? Es una de las más famosas aquí en México, entonces ustedes sin duda alguna la sabrán. Por ahí, Abraham, voy a abrir tu micrófono, algo que tú sepas de esta historia del Cantarell. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, de la historia de Cantarell, Rudolfino Cantarell, un pescador que encontró una gran mancha, y pues fue el campo más grande que se ha encontrado en México, ¿no? Se explotó a partir de los años 70 a 80, tuvo su máxima producción en el 2004, llegando a más de 2 millones de barriles diarios, y una de las, bueno, el pronóstico de producción, no sé más o menos, no sé cómo se calculó en ese tiempo. Tiene una cabalgadura en la parte geológica y algo muy interesante es que trataron bueno, hicieron la inyección de nitrógeno para mantener la presión, pero en vez de beneficiarlos, perjudicó mucho. El nitrógeno no fue como que la mejor adecuación para la explotación del campo, ¿no? Bueno, eso es lo que sé más o menos. Es correcto. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Sí. Pues sí, ¿no? Esta historia del campo Cantarell es una historia extremadamente romántica, ¿no? Como comentaba Abraham, pues simplemente desde que empieza, ¿no? El pescador que nadie le hacía caso y nadie le hacía caso de que había puesto la mira en una mancha de petróleo, una mancha de aceite en medio del mar,
hasta que después alguien sí dijo, a ver, ya vamos a ver, y descubrieron, ¿no? Este gran yacimiento. Este yacimiento representó para México un incremento en muchas cosas, ¿no? Un incremento en las reservas, un incremento en la importancia política mundial. Lo volvió uno de los mayores productores de petróleo en el mundo. Pero aquí, la cosa es que había mucho interés político de por medio. Se supone que Cantarell iba a tener muchísimos años de vida, ¿no? Entonces, si en las estimaciones iniciales se hubieran seguido los protocolos y realmente los métodos de explotación que se habían recomendado en ese momento, Cantarell hubiera sido un pozo muy, muy, muy bueno, ¿no? Un yacimiento muy bueno y que hubiera durado muchísimos años. El problema es que muchas veces, ya lo habrán escuchado, ya lo habrán visto de otras partes del mundo, el tener tanta reserva hizo que se sobreexplotara, ¿no? Entonces, sin duda alguna, eh, aportó muchísimo en su momento y fue una fue la gran joya, ¿no? De la corona petrolera mexicana. Pero esta sobreexplotación y este mal manejo de la producción en el campo, lo que generó es que el campo se ahogara, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a su vez, como mencionaba Abraham, es la parte de que hay que meter un método de recuperación, hay que manejarlo de otra forma, y a partir de ahí fue cuando ya, ¿no? Si nosotros en su momento, en 1990, tenía una producción aproximada de 1.160.000 barriles, y después en 2004 llegó a su tope con 2.100.000 diarios, ¿no? De producción diarios, terminó siendo que actualmente, en 2018, se registró una producción de 161.000 barriles nada más, ¿no? Entonces, lo que quería mostrar con esta parte es que muchas veces todos estos aspectos económicos nacionales, políticos nacionales, pueden llegar, y como ustedes lo saben y les habrán contado y lo habrán visto, a ser malas estrategias, ¿no? Malas estrategias por no pensar en un futuro y por todo querer tenerlo en este momento, ¿no? Si nosotros decimos a un pozo tal cual, ¿no? Lo que algún otro maestro les había comentado en la carrera. Ábrele al pozo, produce todo lo que tengas que producir y ya después vemos. Es cuando realmente ahí cada país, ¿no? Cada empresa se acaba sus reservas y entonces nosotros pues ya nos quedamos sin nada, ¿no? A un futuro. Lamentablemente pues Cantarell ahorita ya prácticamente es uno de los yacimientos que perdió toda su magia, pero, pero todo esto a consecuencia de una serie de decisiones más allá de la técnica, ¿no? Entonces, pues ahí ustedes les tocará, ¿no? Si llegan a esa parte de que tengan que enfrentarse a ese tipo de cosas de qué nos conviene más, ¿no? Abrirlo todo y sacar todo en este momento y ya después vemos qué onda, o realmente ir midiendo e irnos adaptando conforme van pasando los años y demás, para nosotros tener una producción constante a muchísimos años en vez de solamente una producción de un año, 2, 3 años, ¿no? O 10, si llega el caso, ¿no? Entonces, aquí es muy importante la relación que puedan tener los aspectos técnicos y económicos en este tipo de situaciones, y por ello es muy importante que ustedes tengan esta noción, ¿no? De que muchas veces hay que aferrarse a la técnica a pesar de que las condiciones no parezcan las mejores. Y a su vez, también aquí lo que nosotros tenemos es que todo este tipo de industrias, la industria petrolera, se maneja bajo la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces los pronósticos de producción también van a tener
va a tener mucho en ellos influencia todo esto de la oferta y la demanda. No sé si recuerdan más o menos por el 2014, me parece que ustedes todavía estaban en la prepa, algunos, ¿no? Hubo la gran crisis petrolera. La gran crisis petrolera en el que el precio del petróleo cayó a niveles inimaginables de el petróleo estarse vendiendo en $120 el barril, terminó siendo en 14, 16, hasta $10, ¿no? En algunos días. Pero esto es porque como lo venimos diciendo desde un inicio, todos los aspectos políticos afectan nuestra industria. Nosotros tenemos una gran organización a nivel mundial de los países petroleros más importantes que se llama la OPEP, ¿no? Entonces, por ahí, Ana, voy a abrir tu micrófono para que nos comentes un poco de lo que sabes de la OPEP. ¿Ya me escuchan? Ya. Pues la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo y pues básicamente lo que hace es pues reunir como a los países que se encargan de exportar los productos de petróleo, ¿no? Exactamente, algo de su importancia política, algo que hayas leído, escuchado por ahí. Pues son los que regulan pues varios aspectos políticos del petróleo, como por ejemplo dictan cuánto va a producir como un país o algo así. Pues más allá que dicten, eh, ellos pueden llegar a acuerdos, ¿no? Para poder manejar. Muchísimas gracias, Ana. Por acá, Mauricio, ¿no? Abre tu micrófono, Mauricio. ¿Ya me escuchan? Sí. Pues es también como la contraparte justamente para nivelar el mercado, como decías, ¿no? Para que, pues es como la contraparte de la producción que genera Rusia y Arabia, ¿no? Por eso luego se le invita a ellos para llegar a un acuerdo para que no se quieran manchar, ¿no? Sí, justamente. Justamente, muchísimas gracias, Mauricio. Por acá, Abigali. Abigali, ¿tú qué nos puedes comentar? Eh, pues creo que, según yo, pues sí es lo que comentan mis compañeros. O sea, varios países están involucrados, todos obviamente petroleros, y ellos son como que regulan la producción de petróleo. Complementando lo que dijo mi compañero Mauricio, podemos observar hace poco que fue lo de Arabia Saudita con Rusia, que entraron como en pelea de yo no voy a bajar mi producción, al final sí, entonces eso también tiene que intervenir en los costos del petróleo, ¿no? Bueno, del barril. Pues eso es lo que yo diría. Perfecto. Muchas gracias, Abigali. Pues sí, básicamente lo que nosotros vamos a tener aquí es todo esto, ¿no? En un año, no sé, voy a decir números a lo loco. Kuwait va a decir, no, pues yo este año voy a producir 3 millones de barriles, ¿no? Cifra bien alejada de lo real. Pero si el mercado no da para que Kuwait sostenga su producción de 3 millones de barriles, lo que tiene que hacer Kuwait para nivelar el mercado y que nadie pierda es disminuir su producción de petróleo, ¿no? Entonces, un poco justo de lo que comentaban aquí, lo que pasó hace unos meses, ¿no? Que la otra vez el petróleo el precio del petróleo empezaba a bajar, a bajar, a bajar, y justamente, ¿no? Era por el pique que tenían de que Rusia decía como, pues yo puedo producir más barato y lo puedo vender más barato y no hay problema. Fíjate cómo lo hago, ¿no? Y de ahí, pues también, ¿no? Está Arabia diciendo, ¿seguro? Pues yo también, fíjate. Entonces, de esta pelea de estos dos grandes productores de petróleo, pues se llevaban de calle, ¿no? A todas las industrias, a todos los demás países. Entonces, pues lo que tenían que hacer y lo que dicta el mercado es llegar a un acuerdo, ¿no? Esta parte de la oferta y la demanda. Si nosotros, aquí va la sesión de preguntas, ¿no? Seguro esto ya se lo han hablado en la introducción o algo así. Astrid,
Si nosotros tenemos mucho producto, pero poca demanda, ¿qué es lo que pasa con el precio del producto? El precio disminuye porque hay un incremento en la producción, exceso de producción y no hay consumidores o el mercado que lo exija. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí todos los países pues tuvieron que ajustar, ¿no? Y de hecho, no sé si recuerdan cuál fue la posición de México en este pleito, ¿no? Por aquí, Joaquín, ¿tú recuerdas cuál fue la posición de México? Una posición imparcial, ¿no? No tenía bueno, no quería participar en el pleito como tal. Él estaba esperando a ver qué era lo que decían las demás naciones para ver qué posición ocupaba. Y al final del día sí recortó su producción, ¿no? ¿Tú qué recuerdas? Ah, bueno. Sí, la recortó un poco. Sí, muy bien. Perfecto, Joaquín, muchas gracias. Pues sí, al final del día, nuestro querido México, pues también, ¿no? Recortó ahí un poquillo. Le pedían, si no mal recuerdo, reducir 200,000 barriles extra, pero ahí fue cuando se negó, ¿no? Que dijo, no, yo no voy a reducir más y este es el tope que voy a llegar, ¿no? Entonces, Brandon, ¿a qué crees que se debió esa decisión de México de no hacer todo el recorte que se le solicitaba? Hola, bueno, estaba viendo y leyendo un poco y, ajá, como comentaba Joaquín, al inicio, pues México se negó. Entonces, la posición de México para esto, según yo, lo que hizo fue presentar sus reservas, o sea, mostrarlas para que más adelante la reducción que iba a haber para que tanto los precios como la producción fuera estable, pues tuvo que reducir esa producción que tenía México, aunque pues al principio pues se negó porque no, o sea, a ellos no les convenía, más que nada. ¿Por qué no les convenía? Es por lo que he estado, bueno, lo que vi un poco. O sea, ¿por qué a México no le convenía? Bueno, muchas gracias, Brandon. Vamos a seguir por acá, ¿no? Con alguien más. ¿Por qué a México no le convenía reducir su producción, David? Ya, bueno, digo, Ya, ya. hola. Pues porque son cuestiones políticas, ¿no? O sea, de acuerdo a los presidentes que van pasando, la mayoría tiene como fin común aumentar la producción petrolera, puesto que da más presupuesto y más seguridad ante, no sé, ante ciertas garantías que tiene que ofrecer internacionalmente, creo. Es correcto. Muchas gracias, David. También había observado, perdón, Sí, que la tentativa era que los recortes duraran hasta finales de junio, pero ellos veían que esto iba a durar más, entonces es por otra, ¿cómo se dice? Es otra opinión más del por qué no ellos querían hacer el recorte, porque pensaban que iban a durar más. Dicho recorte, pensaron que ellos tenían la tentativa de que nada más iba a ser hasta junio, pero en realidad la producción o el recorte a dicha producción va a ser más larga. correcto, Brandon. Sí, posteriormente se notó, ¿no? Que realmente la producción que habían pronosticado ellos no iba a alcanzar para balancear el precio, ¿no? Pero esto se debió a la situación mundial que estamos pasando y que por eso pues estamos aquí frente a una pantalla, ¿no? Toda esta situación de la pandemia, sin duda alguna, puso en pausa muchísimas industrias y redujo muchísimo consumo de diferentes cosas. Entonces, al final del día, si nosotros teníamos proyectado que, ok, nosotros sabemos que si producimos, no sé, 10 barriles al día, con eso se va a estabilizar. Eso estaba directamente relacionado a un consumo supuesto que íbamos a tener en ese día. Pero lo que pasa es que pues no lleguemos ese consumo, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es como, pues no llegamos y no lo balanceamos. ¿Qué tenemos que hacer? Más recortes, ¿no? Más recortes y con eso, pues simplemente
buscar que todos estén de acuerdo a producir menos, ¿no? Y aquí un poco la posición de México que también comentaban yo siento que también era una tirada de, si se regulan los precios y estamos mejorando, a mí me conviene tener más producción en el mercado porque al final del día yo voy a seguir ganando más, ¿no? Que es justamente la apuesta que se tiene, ¿no? En este sexenio de recuperar la producción petrolera. No sé si ustedes recuerden, pero en los últimos años la producción petrolera en México había venido a la baja, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos aquí ahorita a descubrir y a invertirle más y a todo meterle más dinero, básicamente a toda la industria petrolera Pemex, lo que nosotros queremos es recuperar ese dinero, ¿no? A como dé lugar, yo quiero recuperar porque yo ya le invertí y esa fue mi apuesta, ¿no? Pero realmente, pues no ha llegado a dar tantos frutos, pero por las situaciones externas, ¿no? De todo eso. Entonces, no sé si tengan ahí otro ejemplo de otros países que recuerden. Carlos, ¿algún otro país que recuerdes que también ha sido afectado en los últimos 20 años, más o menos? Pues el ejemplo más claro podría ser Venezuela en sus, pues todas decisiones políticas que ha tenido, que bueno, es como el país con más reservas, pero a pesar de que tiene el mayor número de reservas, pues por las malas decisiones y todo esto no ha podido como que explotarse al 100% en su beneficio, ¿no? Del país, porque otros pues sí se han beneficiado. Y al final del día, pues siempre va a haber un ganón, ¿no? Donde alguien se duerme, alguien va a ganarle. Otro ejemplo por ahí que yo quería ponerles también era la parte de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Carlos. Estados Unidos en los 2000, a partir de como de 2008 más o menos, por esas fechas, empezó a explotar mucho un recurso que abunda ahí por el sur de Estados Unidos. No sé si Arnold nos puede ayudar ahí, que recuerdes o que conozcas, Arnold. Pues básicamente es la explotación de los shale, ¿no? Es algo que México pues se ha quedado atrás y Estados Unidos pues repuntó y inclusive sus reservas se acreditan a los shale. Es correcto. Muchísimas gracias, Arnold. Y aquí Estados Unidos tiene este gran problema, ¿no? Si mi mayor número de reservas está en un recurso que es muy duro de explotar, ¿no? Que requiere mucha inversión. ¿Qué pasa cuando tu precio del petróleo baja? Pues ya no tienes el dinero, ¿no? Entonces, muchísimas veces, en los últimos años, Estados Unidos ha tenido que recortar su pronóstico de producción anual porque no le dan los números, no le dan las cifras, pero a pesar de ello, pues Estados Unidos también se ha convertido en un monstruo de la producción de petróleo. Pero entonces, quería yo como que enfocarles esta sesión justo más a ese lado para que discutiéramos realmente qué tanto importan, así hablando en términos generales, qué tanto importan realmente la información técnica y las proyecciones técnicas respecto a todo lo que tendría el entorno, ¿no? El entorno mundial. ¿No? ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas, Tania? ¿Ya me puede escuchar? Que estoy teniendo problemas con mi audio. Sí, no, ya. Ya, ¿me puede volver a repetir, por favor? ¿Qué tan importante termina siendo la técnica en toda esta parte de las proyecciones, de los pronósticos de producción? Yo creo que... Ajá. Sí, eso. Básico. Yo creo que es demasiado importante, ya que, como lo mencionaste anteriormente, la técnica son las bases que tenemos nosotros y que en un futuro van a ser las herramientas que nosotros podemos explotar para poder desarrollarnos mejor en el ámbito laboral y en los nuevos desafíos que se van a presentar en el entorno energético.
Ok, muchísimas gracias, Tania. Yolanda, ¿tú qué opinas? Sí, tenemos a Yolanda por ahí. Sí, tiene problemas con su audio, pero sí. Bueno, que cambiemos. De todos modos, no te preocupes, Yolanda. Vamos a ver por acá qué tenemos. ¿A quién tenemos? A Lorena. ¿Tú qué dices, Lorena? O bueno, alguien que quiera levantar la mano para decir su opinión. Muy bien, Yo Cassandra. quiero opinar. Ah, ¿Quieres? ¿Participo yo o participa ella? A ver, primero Cassandra. Pues yo creo que como dijo Tania, bueno, Lili, pues es importante pues para todo lo que dijo ella en el ámbito petrolero, pero creo que influye más como los planes que se tengan tanto para la economía como las cuestiones políticas, y siento que le ganan más a estos pronósticos que se llegan a tener, a las decisiones, pues prácticamente las decisiones que se tengan en ese momento, pues los gobernantes. Muy bien, muchas gracias, Cassandra. Salud. Por acá alguien ya había... ¿Quién estaba intentando? Cuando Cas empezó a... Yo, Abigail. Dale, dale. Pues yo opino que, por ejemplo, la parte técnica, en este caso, por ejemplo, el cálculo de reservas y la proyección de la producción, en el, por ejemplo, de México, hace poco leí un artículo en el cual se menciona cómo se hizo más o menos como un análisis que estuviera pasando en el 2025 si nuestra producción, no sé, aumentara, ¿no? Entonces también tomaban en cuenta las leyes que ahorita que estaban disponibles en ese momento y, o sea, veían como todo el entorno, no solo cómo se iba a comportar la producción de México, cómo se iba a comportar Pemex, cómo se iba a comportar su economía y cómo esto iba a afectar a todo el mundo. Bueno, eso es como, no sé, o sea, creo que es muy importante tomar en cuenta todos estos factores porque al final sí nos lleva como a un entorno en donde todo se toma en cuenta. Muy bien. Muchísimas gracias, Abigail. Pues sí, al final del día, si nosotros queremos poner en una lista de prioridades así estricta, ¿no? ¿Qué es más importante que qué? Es difícil, ¿no? Es difícil ponerlo porque al final del día, como dice Abigail, todos son factores que tenemos que tomar en cuenta. Pero también un poco de lo que decía Cassandra es, al final del día, la decisión que vas a tomar al momento es más allá de la técnica, ¿no? Es más hacia el lado de económico y muchísimo hacia el lado político de qué tenemos, qué imagen tenemos que dar o cuál es el proyecto, a qué le tenemos que apostar. Y es un poco de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, en este momento, con todo esto de la pandemia, la reducción de la economía a nivel mundial, realmente, ¿cuál tendría que ser, ustedes qué opinan, no? ¿Cuál tendría que ser la forma en que se tendría que comportar la industria petrolera a nivel mundial? Josmark, ¿tú qué opinas? Pues que es un sector que controla muchas cosas, no como tal solamente la producción de petróleo, sino todos los derivados que proceden de él. Entonces, pues yo creo que estos ajustes que se deberían de hacer, pues sí tendrían que ir encaminados a la parte política, pero también a la parte económica para hacer que, pues ante este decaimiento, no caiga solamente la producción de petróleo, sino también no se lleve arrastrando a todas las demás que pues dependen de esta, ¿no? Sí, correcto. Muchas gracias, Josmark. Sí, al final del día, si nosotros quisiéramos llegar a un mundo
utópico, ¿no? Lo ideal sería que todos se pusieran de acuerdo y todos intentaran adaptar la industria petrolera a las necesidades actuales. Todo el mundo sigue dependiendo de la industria petrolera, a pesar de que ahorita exista un boom respecto a las energías renovables y demás. Muchísimas industrias, muchísimas cosas, exagerada cantidad de productos, sigue dependiendo de cuánto es lo que tenemos de petróleo, cuánto lo producimos y cómo se trabaja. Entonces, al final del día, pues sí, no, a mí lo que me gustaría es que todos tuvieran como esa pintura de que más allá de la técnica, también es muy importante desarrollar toda esta parte de conocimiento económico y también un poco el conocimiento político, ¿no? De cómo se comportan los países. ¿Ustedes recuerdan un poco de la guerrilla que pasó hace unos años entre Ucrania y Rusia? ¿Alguien recuerda un poco de ese contexto social? ¿No? No pasa nada, sino pues aquí vamos a tener un poco más de tarea, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño, vamos a dejar como el ensayo. No sé qué opinen de este tipo de tareas, no solamente de investigar definiciones y todo eso. Ahí si quieren ponerlo en el chat, me interesa mucho conocer su opinión respecto a este tipo de tareas que no son plenamente técnicas, sino más un poco de analizar ciertas cosas más allá de ver los números, ¿no? O ver las curvas de declinación y demás, ¿no? Entonces, esta tarea también la voy a subir al Classroom para que ustedes hagan como un recuento de los últimos 20 años, qué problemas mundiales han pasado y cuáles han estado o medianamente estado relacionados a la parte de la industria petrolera mundial. Haciendo una pequeña investigación, ustedes se van a dar cuenta que más allá, muchísimos más de los que ustedes creen, realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esta parte sí queda clara. Creo que todos están como en sintonía de realmente esto de que de los pronósticos de producción te van a alterar y van a ir cambiando. Están en un constante cambio por todas las condiciones que tienen a su alrededor, que no son plenamente condiciones técnicas, ¿no? Entonces, pues bueno, para finalizar la sesión de hoy, como conclusión, para poder realizar una correcta gestión de yacimientos y las reservas que tenemos, es importante generar un pronóstico de producción realista, ¿no? No solamente que sea, pues mira, tengo un yacimiento de aceite ligero, vámonos, ¿no? Sino hay que tomar en cuenta, pues, las características del yacimiento, de sus fluidos, la tecnología disponible y también todos los factores económicos y políticos. Por ahí mencionaron un poco de que México se quedó atrasado en toda esta parte de los shale gas, ¿no? Y shale oil en su producción, cuando vemos que a unos kilómetros Estados Unidos está con todo, ¿no? En esa parte. Ahorita nosotros aquí en México tenemos una legislación hasta cierto punto estricta en ese sentido, por todo lo que conlleva este método de explotación, que sería el fracking. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿no? ¿Realmente nos convendría en este punto de la vida explotar esos recursos? ¿Tú qué opinas, Daniel? ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Te conviene explotar el shale gas y shale oil que se encuentra en México? Pues tendremos que revisar los costos, pero normalmente no. Sí, ¿no? Estamos con buena tecnología. Muchísimas gracias, Daniel. Sí, al final del día muchísimas veces nosotros como petroleros decimos como, ay, ¿por qué no hicieron esto? ¿Y por qué no nos vamos por este lado? ¿Y por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuál? Pero realmente todo este tipo de yacimientos no convencionales son yacimientos que para explotarlos tienes que tener una gran inversión de dinero. Y que para poder tener un retorno de esa gran inversión de dinero,
pues tendrías que tener un escenario económico y de precios del petróleo que, uff, ¿no? Vámonos, de aquí para adelante. Y aquí pues vamos a ver un pequeño debate en el sentido de que cuando empieza el gobierno aquí en México, el gobierno de López Obrador, se especificó que la explotación petrolera iba a ir hacia un sentido, ¿no? Nosotros por ahí ya teníamos planes de aguas, aguas ultra profundas, ¿no? Entonces fue como dijo, no, ¿para qué te vas tan allá, no? Quedémonos aquí, en lo que ya conocemos, ¿no? En las someras, en algunos campos terrestres. Vamos a preguntar qué opinamos. Entonces, en esa parte, Armando Ángel, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de esta estrategia? Pues yo creo que está mal, o sea que como la visión de ir hacia las aguas profundas, ultra profundas, era mejor, ¿no? Porque de cierta forma desarrollarse en ese sentido ayudaría mucho a explotar cosas, bueno, pues yacimientos nuevos, ¿no? Y que no sabemos qué, o sea, existe la incertidumbre de no sabemos el potencial que pueden tener, pero pues nos podemos encontrar con grandes sorpresas, ¿no? Sí, ¿no? No sabemos qué nos depara el destino, ¿no? Muchísimas gracias, Armando. Sí, por favor. Está bueno, ¿no? Esa pregunta está buena. Ahí alguien que quiera participar, que quiera hacer una retro, que tenga un punto de vista diferente al de Armando, pueden alzar la manita. Algunos ya pueden abrir su micrófono, me parece. No, nadie, todos opinan igual que... Yo. Dale. Pero tiene que ser a fuerzas desde que empezó López Obrador, ¿o puedo? No, puedes irte. Por ejemplo, una cosa que escuchaba en una clase en alguna ocasión fue que, por ejemplo, en la ronda cero, cuando Pemex decidió qué campos tener para poder explotar, se quedó con los pozos campeones. Por ejemplo, se quedó con el complejo de Comalopsa, pero no pensó a futuro, solamente pensó en la producción actual. Entonces, desde ahí viene un punto malo. Y luego todavía llega el gobierno de AMLO y es como de, me quedo en lo que ya conozco, pero aparte no aumento las reservas, entonces es algo muchísimo peor. Entonces como que te quedas en el mismo hoyo de donde vienes. Ok. Muy interesante esa parte. Sí, sin duda alguna la ronda cero fue una baraja, ¿no? Abierta, todas las cartas abiertas para Pemex y Pemex dijo, aquí, acá, Cuyán. Como dices, pues, los yacimientos ya comprobados, ¿no? Los yacimientos campeones. Por acá, vamos a ver. Dale. Yo, Yolanda, disculpa, es que ese rato me falló un poco en mi internet. La pregunta va, la de ahorita. ¿De qué pienso del gobierno de AMLO, lo que está haciendo No, solamente, o sea, la estrategia petrolera en México. ¿Ahorita cómo la están llevando? Ajá, ¿qué opinas? Por acá decían de que tal vez sea malo eso de que no te avientes a los proyectos de aguas profundas, ultra profundas, porque te estás estancando. Acá de que tampoco generaban gran proyección a futuro porque todo lo estabas explotando de lo ya conocido. ¿Tú qué dices, Yolanda? Ok, bueno, más o menos de lo que entendí es que me estaba fallando mi internet. Pues yo pienso que fue buena la reforma energética porque pues apostaba ya a la apertura del sector energético en el país. Como hace un momento comentabas lo del shale gas, pues sí, Estados Unidos tiene grandes reservas y se enfoca en eso, pero porque pues ya ellos ya tienen muy asentado esos conocimientos del fracking. Entonces para ellos les es muy viable, pero aquí en México todavía no se ha avanzado en ese aspecto. Entonces pues yo comparto el pensamiento con mi compañero Armando, creo, de que no es correcto estarnos estancando, ya que la apertura del sector energético en el país es muy importante. Yo pienso, y bueno, varios profesores nos han comentado en clases
que un país que le invierte a la energía siempre va a estar bien, en el sentido de que va a reducir la pobreza porque va a haber más oportunidades de que todos tengamos energía. Entonces, pues yo pienso que sí sería bueno empezar a explorar en las áreas no convencionales y en aguas profundas. Ok, muchísimas gracias, Yolanda. Sí, al final del día, la energía siempre deja, ¿no? Entonces la energía siempre va a tener un impacto positivo en muchísimas áreas de tu economía. No sé, alguien por ahí que tenga otra opinión, que opine distinto, también se vale, ¿no? Yo no opino distinto a mis compañeros y siento que no está bien que se haya estancado, pero también opino que tenemos muchos campos maduros en los cuales tenemos que, pues, centrarnos o ver la manera de reactivarlos. Ujú. Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Sí, también es esa, ¿no? Yo un poco les hacía esta pregunta porque hay que ver el entorno. Lo que les decía, hay que ver el entorno. Nosotros sí traemos con la reforma energética una proyección de que iba a haber una gran inversión y demás, que muchísimas empresas iban a estar involucradas, y de hecho sí, muchísimas empresas vinieron y se involucraron. Eni, ¿no? Eni es uno de los líderes que han desarrollado diferentes proyectos y que trae una proyección enorme aquí en México. Pero también, si ustedes se ponen en este punto de la vida, hoy, ¿no? Con la economía que tenemos, con todos los problemas, con los precios relativamente bajos de petróleo, ¿qué tanto te convendría estar apenas desarrollando 3 yacimientos en aguas ultraprofundas aquí en México? ¿En cuánto tiempo, cuánto tú tendrías que invertirle a eso y en cuánto tiempo crees que esa inversión regresaría? ¿No? Esta parte es la que también hay que ver, ¿no? ¿Qué mejor hubiera sido que sí, vámonos, ¿no? Y a desarrollar y desarrollar y desarrollar, porque al final del día es algo que tienes ahí con cierta incertidumbre, pero pues hay que buscarle, ¿no? Siempre hay que buscarle y todo eso. Y también lo que decía un poco esta Cas, si nosotros ya esas medio conocemos, medio sabemos, pero si de este lado nosotros ya sabemos qué tenemos, ya conocemos relativamente el campo, ya es nuestro compa, ¿no? El campo. Ya sabemos cómo tratarlo para que nos trate bien. Pues también, ¿no? Hay que ver la forma en que podemos explotarlo al máximo. ¿Tú qué opinas, Keila? ¿Tú qué opinas de todo esto? De que nos estancamos o de que las empresas de que si les conviene explotar solamente 3. ¿Tú qué hubieras hecho? Pues es que yo creo que si estamos como hablando de ahorita de la actualidad, creo que pues todo lo que está pasando con los precios del petróleo y no creo que sea como muy conveniente para las empresas, tal vez como seguir como explorando, o sea, creo que el tratar de mejorar lo que se tiene, pues tal vez sería la opción. Y es que yo siento que ahorita el gobierno se concentra más en la parte como de las refinerías, porque de hecho estaba leyendo que van a mejorar, creo que la refinería de Cadereyta. Entonces creo que el gobierno está como apostando más a esa área, la de las gasolinas y el diésel, más que para la parte de exploración. Ok. Muchísimas gracias, Keila. Sí, no, aquí de hecho nos podremos seguir y hay 1000 temas, ¿no? De realmente cómo está todo eso, de a dónde le estás apostando y a dónde te convendría más apostarle y todo eso. Y creo que realmente todo este entorno nadie se lo imaginaba hace un año, nadie se imaginaba que íbamos a estar de esta forma, ¿no? Y que íbamos a ir tan de pique a nivel mundial. Pero también es importante conocer el entorno de tu país, ¿no? El entorno económico de tu país en el cual
hay que saber a dónde apostarle, ¿no? Y hay que saber qué modificaciones tienes que hacer, todo lo que decíamos, ¿no? Aquí hay leyes muy estrictas para toda esta parte del fracking y también, ¿no? México nunca se ha aventurado a toda esa parte de los riesgos, ¿no? Los riesgos no es algo que le guste a México. Entonces, pues bueno, ¿no? No sé si alguien quiera dar otra opinión antes de que cerremos la sesión, otra opinión respecto a todo esto de qué es lo que podríamos hacer, qué es lo que hicimos, qué es lo que no hicimos. Venga. Bueno, yo solo tengo una duda, porque, por ejemplo, en Cantarell, ¿qué se pudo haber hecho cuando yo siento que había más intereses políticos de por medio? Porque, bueno, por lo de la construcción de la planta de nitrógeno, pues ahí parece ser como de que la inyección no fue la mejor opción, pero, por ejemplo, nosotros como ingenieros, ¿qué podríamos hacer cuando ya digamos que va más allá de nuestra decisión? Muy buena pregunta, Keila. Lamentablemente, como ingeniero, nada más, como ingeniero, digamos, o ingeniero de Pemex, desafortunadamente no hay un gran poder de acción. Cuando tú tienes una orden de arriba, no hay forma de que tú digas, pues yo no lo hago, ¿no? Porque al final del día no lo haces, pero alguien lo va a hacer, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer nosotros como ingenieros, lo que tendrían que hacer ustedes como ingenieros, es empezar a integrarse a todas esas partes de círculos de decisión, ¿no? Llegar a esos puestos de círculos de decisión para que pudieran ustedes realmente decir como, no, a ver, espérate, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer eso si sabemos así viendo el trasfondo técnico? El trasfondo técnico no me soporta esta decisión, ¿no? Entonces, llegando a esos puestos es cuando nosotros como ingenieros vamos a tener voz y voto. Lamentablemente, ya no saliéndonos un poco del tema del perfil de ingeniero, es muy cuadrado, ¿no? Y es yo voy a hacer números y that's it, ¿no? A mí no me importa, yo voy a hacer números y ustedes háganse bolas. Y después nosotros nos terminamos quejando como, ay, pero mis números no daban eso, ¿no? ¿Por qué hiciste eso si yo te había dicho que todo lo que tenías acá atrás? Lamentablemente, mientras los ingenieros no estemos inmersos en esos círculos de decisión y de poder, las decisiones técnicas van a estar en segundo plano, ¿no? Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes, chicas y chicos, es realmente llegar a esos altos puestos, que yo confío que lo pueden hacer, ¿no? Afortunadamente, son una generación que trae mucho punch, que les ha tocado cosas bien extrañas, bien raras, pero han salido adelante y creo que todo esto les puede dejar una gran enseñanza que puedan aplicar en su desarrollo profesional, ¿no? Entonces, ahora sí, para cerrar la sesión, cerrar el tema, les dije que pues iba a ser una sesión tranquila, rápida. Tienen que estar atentos y conocer el entorno económico y político. No solamente cerrarse en lo que te demuestran los datos de una simulación y todo eso, también entender un poco cómo viene el mercado, cómo se está manejando el aspecto político de tu país y todo eso. Entonces, aquí, ¿no? Lo que yo incito es, y que parece que muchos lo hacen y es muy bonito que ustedes lo hagan, leer ese tipo de artículos económicos, de política, de todo esto de las cosas relacionadas al petróleo, que no son técnica, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia en toda esta parte. Hasta el momento, ahí ya estoy trabajando en la calificación de todas sus tareas. La mayoría ya ha mejorado muchísimo respecto a la primera tarea, han entregado en tiempo. Algunos todavía no, pero no se preocupen, ¿no? Ahí poco a poco vamos a ir avanzando. Entonces, el día de hoy pues ya hay una tarea técnica, que es la parte de las curvas de declinación, y otra que les voy a subir más al rato al Classroom, que va a ser un ensayo de una investigación de los eventos históricos relacionados al petróleo, ¿no? Sí, dime. Bueno, la pregunta, ¿una va a ser para el martes y la otra para el jueves? ¿O cómo va a ser? Hoy es jueves, ¿no? Una va a ser
no, bueno, para la entrega. Pues lo más seguro es que la parte de las curvas de declinación va a ser para, no sé, el sábado y el ensayo para el próximo martes, ¿no? Porque en el ensayo pues sí van a tener que tener más tiempo. Perfecto, gracias. Entonces, pues sí, pues bueno, en este momento pues daremos por terminada la sesión. La próxima sesión pues ya vamos a cerrar todo este tema 1 y a partir de ahí pues ahora sí vamos a meternos en todo lo económico para que se hagan todos unos másteres y ustedes puedan hacer todos los proyectos. También ahí estamos terminando de cuadrar los detalles de los primeros proyectos que les vamos a dejar, y así como el proyecto final. Seguramente varios de esos proyectos van a ser individuales, pero también otros van a ser en equipos. Algunos van a ser con los equipos que ustedes decidan y otros pues, ya equipos que nosotros vamos a escoger. Al final del día creo que la mayoría de ustedes se conoce y ha trabajado en varias materias juntos, entonces espero que no haya ningún tema. Y pues bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos por asistir y espero que tengan una linda noche. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.